Vamos en la mañana de hoy a la palabra de nuestro Señor. Les pido por favor que abran sus Biblias en el capítulo 18 de Mateo, versículo número 21, Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces, Señor, tengo que perdonar a mi hermano que siempre está ofendiéndome, que siempre está siendo piedra de tropiezo, que siempre me está diciendo una cosa? ¿Cuántas veces, Señor? Es como si el apóstol Pedro dijese: Señor, ¿cuántas veces? ¿Cuándo va a terminar esto? Y el Señor le responde: mira, Pedro, no son 7 veces. 70 veces 7 es el número de veces que tienes que perdonar a tu hermano, queriendo decir: Pedro, siempre tienes que perdonar a tu hermano. Ahora, viene la pregunta: ¿cómo es que yo debo perdonar a mi hermano? Y eso nos atañe a cada uno de nosotros. ¿Por qué nos atañe? Mis queridos amigos, porque nosotros hemos ofendido a hermanos y hermanos nos han ofendido a nosotros. Y entonces el punto es: si yo no soy diestro en perdonar a otras personas, y si las otras personas no son diestras en perdonar mis ofensas, ¿qué va a terminar siendo de la comunidad cristiana? ¿Qué va a terminar siendo de la iglesia? Si yo no perdono a mi hermano Pepito la ofensa que mi hermano Pepito me hizo ayer, y si mi hermano Pepito no perdona la ofensa que yo le hice hace 15 días, vamos a crecer con un resentimiento mutuo que no es característico de la iglesia de Cristo. Y es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos que la responsabilidad de pedir perdón no está estrictamente hablando de quien nos ha ofendido, sino de nosotros. Porque si la parte que nos ha ofendido no se acerca a pedirnos perdón, nosotros tenemos que acercarnos a la parte para buscar una reconciliación. Aquí no es como en el mundo de: es que él me ofendió y yo aquí lo espero para vaciarlo y luego para perdonarlo. No, mis amados, si la parte que me ha ofendido no viene a mí arrepentido, humillado, yo tengo que ir como la parte ofendida al hermano. Entonces, lo que quiero dejar claro desde ahora, mis amados, es que la responsabilidad de perdonar está en ambas partes: en la parte que ha sido ofendida y en la parte ofensora. Vamos entonces a explorar lo que queda de este capítulo. Es muy hermoso, ciertamente. ¿Qué es el pecado? Bueno, definámoslo de manera sencilla como la violación, el quebrantamiento, la rotura de la ley de nuestro bendito Señor. Hablando a grosso modo, ese es el pecado. Y nosotros, mis amados, nos llamamos cristianos porque hemos venido delante de Dios clamando perdón de pecados en el nombre de Cristo. Y el Señor nos ha perdonado y nos ha dado la gracia. ¿Para qué? Para que andemos como Cristo. El nombre cristiano fue dado a aquellos creyentes en Antioquía. Por primera vez fue usado ese nombre para, de manera despectiva, para referirse a aquellas personas que andaban como Cristo. Y una de las cosas que Cristo hizo fue perdonar los pecados. A donde los quiero llevar es a la siguiente conclusión o premisa o axioma. Si somos cristianos, escuchen, tenemos, no es que debemos, tenemos que perdonar los pecados que los hermanos cometan contra nosotros. Si somos cristianos, es imposible, mis amados, que haya un cristiano que no perdone los pecados de los hermanos. Imposible.
técnicamente y exegéticamente hablando. Hemos venido pues a Cristo, nuestros pecados, todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y aún los del futuro, fueron llevados por el Salvador en la cruz del Calvario. Ya no hay pecado que Satanás pueda utilizar para acusarnos. Nuestros pecados, la carga total de nuestros pecados junto con la culpa y las consecuencias del pecado fueron llevadas por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo podemos nosotros negarle a un hermano el perdón? De gracia recibimos, mis amados. ¿Cómo no vamos a perdonar de gracia? No merecíamos que nuestros pecados fueran perdonados. No merecíamos. Nuestros pecados no fueron perdonados por la hermosura de la oración, por la retórica de la oración, porque yo estaba de rodillas, porque yo estaba postrado. No fueron perdonados por eso. Fueron perdonados como favor inmerecido. Por eso decimos que somos salvos por gracia. ¿Cómo es posible que yo no perdone a mi hermano la falta? ¿Cómo es posible que yo amase en mi corazón odio o resentimiento para con otro hijo de Dios cuyos pecados también fueron perdonados? ¿Cómo es posible que yo tenga un hermano que me ha ofendido y que se acerque humillado y que reconozca su falta y que pida perdón? ¿Y cómo yo no le voy a perdonar con todo mi corazón a ese hermano cuando Cristo ya le perdonó? La segunda premisa, el segundo axioma que yo quiero emitir en esta mañana es: la falta de perdón es un grave y serio pecado. Grave y serio. Estamos hablando que la base del cristianismo, por así decirlo, es el perdón de pecados por medio de la fe en Cristo. ¿Cómo es posible que yo no le perdone a un hermano que también ha sido justificado y perdonado por Cristo? No puede. El perdón. Quiero dejar unas cosas en claro, porque este es un tema que nos han enseñado mal en las otras iglesias. Estamos hablando de que nos han enseñado el perdón. Tú puedes perdonar a las personas, aun si las personas no se arrepienten. El perdón, no, perdona a la nación, perdona a los animales, perdona al mundo. Esas cosas, bueno, me faltaría tiempo para hablar de cada una de estas cosas, pero nos han enseñado un perdón que no es bíblico. Porque el perdón lo han convertido en una mezcla de sentimentalismo y emocionalismo. Y pide perdón. El perdón no es una mezcla de cuestiones sentimentales y románticas y nada de esas cosas. El perdón, mis amados, es una promesa. El perdón, repito, es una promesa. Y es la promesa de no tener en cuenta el pecado. Mucho cuidado, porque no estamos diciendo que yo me voy a olvidar del pecado de quien me ha ofendido. ¿Por qué? Porque nuestra mente humana no fue configurada por el Dios vivo para olvidar. Nosotros no nos podemos olvidar de las cosas. Que no nos acordemos es una cosa muy diferente a olvidarnos. El punto del perdón no es olvidar, porque no tenemos la capacidad de olvidar. El punto del perdón es de prometerle a la parte que nos ha ofendido no tener en cuenta más sus pecados y sus faltas en contra de nosotros. Cuando yo doy perdón a un hermano que me ha ofendido, yo le estoy diciendo: mira, no te voy a tener más en cuenta la ofensa con la que me heriste en la mañana, en la tarde, en la noche de ayer, de hace 15 días. El perdón entonces es una promesa. Y es una promesa, cuando uno perdona verdadera, genuina, bíblicamente, es una promesa
de que nosotros no le vamos a recordar a quien nos ha ofendido el pecado. Es decir, nosotros no vamos a estarle restregando en la cara el pecado a quien nos ha ofendido. Cuando usted perdona, usted decide de manera voluntaria, de manera bíblica, no volverse a acordar más. Y si se acuerda, gloria al Señor, está en usted que no hagan ido, es decir, está en usted simplemente no tenerlo en cuenta. Cuando usted perdona a su hermano que lo ofende, usted no le está restregando el pecado al hermano. Uno. Dos, cuando usted perdona, usted no está restregándose el pecado usted mismo. Usted no puede hacer caras a quien lo ha ofendido diciéndole, sí, ya te perdoné el pecado, y luego yo irme para la casa y ser la persona más miserable, la persona más triste, la persona más vil, amargada porque no me recuerdo de lo que me hizo. No, mis amados hermanos, cuando uno perdona, uno le promete a la persona, mira, no voy a tener más en cuenta la ofensa. Y tampoco nosotros la estamos reviviendo en cada momento. Y número 3, cuando perdonamos de corazón, nosotros decidimos de manera voluntaria no hablar de la ofensa delante de otros. El perdón no es un encubrimiento. El perdón no es, allí hay una mancha, pronto la voy a tapar con pintura. Ese no es el perdón. El perdón no es encubrir, el perdón es razonar. El perdón no es ocultar, sino hablar, dialogar con la parte ofensora, buscando reconciliación y restablecimiento de las relaciones bilaterales, mis amados hermanos. Así que el perdón no es acerca de, este hermano me hizo algo grande y entonces yo estoy ofendido y no le voy a decir nada. No, el perdón, cuando ha ocurrido un pecado que dañe, que rompa, que viole la comunión o la paz o la correcta relación entre dos hermanos, debemos hablar y razonar con el hermano. Razonar, dialogar con él para que las cosas no salgan de proporción. Dios perdona, les hago la pregunta, ¿perdona Dios a las personas que no se arrepienten? ¿Has encontrado perdón de Dios viniendo a la cruz y diciendo, Señor, yo quiero seguir pecando, yo quiero seguir siendo rebelde, yo quiero seguir siendo un obtuso, yo quiero seguir siendo así me creaste y así me fui, así que Señor, perdón de pecados? ¿Así se obtiene el perdón? No, mis amados hermanos, de la misma manera, no puede haber perdón cuando la parte que ha ofendido no se arrepiente delante de la parte que ha sido ofendida. El punto es que el arrepentimiento es fundamental para que haya perdón. Y esto también debe quedar en claro. Dios no perdona a las personas sin que las personas entiendan su pecado. Hay personas que vienen, saben que han cometido una falta y son descaradas, vienen y no piden perdón. Lo único que hacen es decir, sí, pero es que usted me hizo zancadilla y por eso yo me caí. Siempre se autojustifican, siempre minimizan su responsabilidad en el pecado, siempre son otros, siempre son aquellos, siempre es el mundo y nunca piden perdón con un corazón abierto diciendo, soy responsable de mi actitud deshonrosa en contra tuya. Así que tengamos cuidado, mis amados hermanos. Tengamos mucho cuidado. Entonces dijimos que es condicional porque es necesario que la persona entienda, reconozca y se arrepienta de su pecado. Vamos a hablar entonces, mis amados hermanos, en el resto de este capítulo y vamos a dividir el capítulo para una mejor comprensión en 3 encabezados. El primero, y es muy práctico, el primero es cómo tratar al hermano que peca contra usted. El segundo es cómo tratar al hermano que peca a menudo contra usted. Y el tercero es cómo tratar al hermano que peca grandemente contra usted. Son 3 encabezados. Primero, cómo tratar el pecado
del hermano que lo ofende. Segundo, cómo tratar los pecados del hermano que lo ofende y lo ofende y lo molesta una y otra y otra y otra vez. Y tercero, cómo tratar al hermano que peca grandemente contra usted. Entonces vamos a desarrollar ese tema de esa manera. Ustedes notaron que ahora que leíamos, mis amados, este pasaje se estaba refiriendo a hermanos. Versículo 15, por tanto, si tu hermano. Versículo 21, Jesús le dijo, no te digo hasta 21, perdón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Estamos hablando de hermanos. Y esto es importante porque cuando veamos el tercer punto del hermano que peca grandemente contra otro, es necesario que entendamos el contexto. Estamos hablando de pecados entre hermanos relevantes para mi persona y para cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo tratar al hermano que peca contra usted? No estamos hablando de pecados en contra de Dios. Estamos hablando en el contexto inmediato, personas que pecan las unas en contra de las otras dentro de la congregación. Es muy, muy importante esto. El Señor provee un método para tratar, mis amados hermanos, y el método es gradual y progresivo. Gradual y progresivo. Lo que les quiero decir es que en el aumento de tono que vamos a encontrar en estos pasajes del capítulo 18, vemos un tono que va de menos a más. Nos preguntamos por qué. Sencillamente porque el último punto al que nosotros debemos llegar es una ruptura de las relaciones entre dos hermanos. Lo que les quiero decir es que nos debemos aplicar a tener paciencia y a tratar por sobre todas las cosas de ganar al hermano, pero no de ganar al hermano encubriéndole su falta, sino razonando con él su falta. Perdonar no es ocultar, perdonar no es echar debajo del tapete las porquerías. Perdonar es dialogar con el hermano que ha ofendido y buscar una solución a la luz de la palabra para honrar al Señor, para proteger la iglesia y para ganar al hermano que está al borde de desviarse. El Señor entonces provee un método: amonestación, 1, advertencia, 2, y último llamado antes del juicio. Amonestación, advertencia y el juicio, por así decirlo. Veamos el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, fíjense en esto, si tu hermano peca contra ti, ve. No dice si tu hermano peca contra ti, quédate esperando hasta que tu hermano venga a pedirte perdón. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve pronto a tu hermano. Ve pronto a tu hermano y repréndele. ¿Qué es reprensión? Reprensión no es un grito, reprensión no es un regaño, reprensión es redarguirlo. Hacer un esfuerzo para que el hermano se concientice de que ha pecado. Hay muchas ofensas que nosotros causamos a los demás y no nos damos cuenta. Ahora vamos a hacer la diferencia entre faltas menores que requieren de nuestra madurez para cubrirla, o faltas que ciertamente causen una división y requieren de nuestra humildad para tratarlas. Son cosas que debemos diferenciar, mis amados hermanos. Entonces, versículo 15, repréndele, convéncele y evita que el pecado sea grande. Amados hermanos, el pecado es como la levadura. Tú pones un trocito, un poquito de levadura en una masa y la masa va creciendo. Bueno, si el pecado no se trata lo antes posible, la masa va creciendo. Entonces el punto en este proceso gradual es tratar de que el pecado no se desproporcione
antes de tiempo y sentarnos con el hermano. Por eso, mis amados hermanos, cuando un hermano nos ha ofendido grandemente, nosotros primero debemos prepararnos en oración, pero prontico. Eso no es de que yo me estoy preparando en oración hace 5 meses por una falta que el hermano cometió hace 1 año. No, prontico, porque el pecado comienza a leudar la masa y comienza a haber tristeza en el propio corazón y comienza a haber endurecimiento en el corazón de quien peca. Entonces debemos ser diligentes, no apresurados, pero debemos ser diligentes y buscar la reconciliación con el hermano. Debemos buscar esa reconciliación precisamente por medio del diálogo. Levítico 19:17 me dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no lo aborrecerás, sino que razonarás con él, hablarás con él, intercambiarás puntos de vista con él para que no participes de su pecado. El hermano nos ha ofendido y la advertencia es: ten cuidado de guardar resentimiento, no lo hagas, sino ve y acércate a quien te ha ofendido para que no seas copartícipe de ese pecado. Estar claro que la responsabilidad, cuando la parte que nos ha ofendido no se acerca a nosotros, está claro que la responsabilidad está sobre la parte que ha sido ofendida para ir y razonar con el hermano. ¿Cuáles son los posibles resultados de esta charla amigable? ¿Cuáles son los posibles resultados de que 2 hermanos se sienten en el amor del Señor? No apabullarse el uno al otro, no para justificarse, no. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué puede pasar? Bueno, mis amados hermanos, si la parte que ha ofendido se da cuenta por la gracia del Señor, y fíjense, se da cuenta por la gracia del Señor. Hay personas que pecan y no se dan cuenta de su pecado, y uno les dice y no se dan cuenta de su pecado, y les vuelve a decir y no se dan cuenta de su pecado. Cuando una persona se da cuenta de su pecado, tú te das cuenta que el Señor está obrando en esa persona. Y cuando una persona se da cuenta del pecado, entonces: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y he pecado también en contra de mi hermano. Hermano, soy consciente del pecado, no me voy a justificar y te pido que me perdones como Cristo lo hizo. Qué hermoso. Pero hay personas que tienen ya dureza de corazón. Tú las llamas, te sientas con ellas, le explicas la falta y ellas dicen: no, fue su culpa, no fue la culpa de otro. Entonces razona hasta cierto punto, pero deja a la persona, déjala allí. Si con argumentos claros, si con el amor de Cristo tú no has ganado al hermano, déjalo. Ahí entonces metemos el segundo cambio. ¿Cuál es el segundo cambio? Bueno, mis amados hermanos, debemos llamar a un testigo al menos para advertirle a la parte que ha ofendido de que hay graves consecuencias en caso de no arrepentirse. Primero, es algo suave, es un diálogo amigable, es un diálogo en el amor del Señor. El segundo diálogo debe ser en el amor del Señor, debe ser amigable y también, queridos hermanos, debe tener como propósito que las cosas no sigan avanzando. Pero fíjense que ya están avanzando. Cuando tú hablas con un hermano y el hermano no te pide perdón porque no se da cuenta o porque no quiere, ya las cosas comienzan a agrandarse. En ese punto, si el hermano no hace caso, tú debes traer a un testigo. No tanto testigo de que haya estado allí contigo cuando el hermano te ofendió. Sí puede ser, pero a un testigo para que en boca de este testigo conste que al hermano se le redarguyó, se le intentó convencer en el amor del Señor que ha cometido una falta. Debemos razonar de nuevo, debemos tratar de convencerlo, pero esta vez hay una variante. Hay testigos que amablemente le deben recordar
a quien ha ofendido que la persistencia en continuar ofendiendo y su orgullo traerá consecuencias. Y ahí entonces estamos como a la expectativa, ¿qué va a pasar? Bueno, si por la gracia del Señor, quien ha ofendido se arrepiente, gloria al Señor, habremos ganado a un hermano. El problema no continuará haciendo estragos, tendremos paz con el hermano, habrá restitución una vez más, gloria al Señor, aquí no pasa nada. Pero hay personas que después del primero y segundo llamado persisten en pecar, persisten en su dureza, persisten en no pedir perdón. ¿Cuál es el tercer cambio entonces que el Señor nos permite hacer? Bueno, se le convoca delante de la iglesia. Segunda parte del versículo 17. Si no los oyere a ellos, es decir, a los testigos, dilo a la iglesia. Entonces, la iglesia en ese punto, fíjense, al principio la ofensa la sabían dos personas, la parte que ha sido ofendida y la parte ofensora. Solamente dos. Ahí se pudo haber terminado todo, ahí pudo haber habido reconciliación, pero así no fue. Entonces, al principio dos lo sabían. En el segundo cambio, ya lo sabían al menos tres, más recomendable 4. La parte ofensora, la parte ofendida y 2 testigos. Pero la persona continuó con dureza de corazón. Y en el tercer y último cambio, toda la iglesia se da cuenta del pecado con que la parte ofensora ha ofendido a la parte ofendida. Ya no se ha salido de las manos, pero ya toda la iglesia lo sabe. Ya la persona que ha pecado va a ser avergonzada grandemente. Ya la persona ofendida también es muy peligroso. La persona que ha sido ofendida se tiene que cuidar aún más de no cultivar resentimiento, ni odio, ni amargura, como lo leíamos en Levítico, pero ya aquí las cosas llegaron a su punto límite. Ahora, la iglesia se debe reunir con el amor de Cristo, a instarle, a rogarle a esta persona que ha ofendido que se arrepienta. Siempre el propósito hasta este punto es ganar al hermano, porque el hermano está en graves aprietos. La persona que ha ofendido no se da cuenta de eso, pero el hermano está en graves apuros. Siempre la iglesia debe buscar amonestarlo, pero tratándolo de ganar de nuevo, para que no se pierda, para que no se aleje de la congregación. Pero entonces sucede el caso de que la persona que ha ofendido no quiera arrepentirse, o no pueda, porque es cuestión de poder más bien, no puede arrepentirse. En ese momento, los 3 intentos para que no haya disolución o separación de la parte ofensora de la iglesia, en ese entonces, cuando no escucha la iglesia le dice, ok, a partir de este momento partimos cobijas nosotros contigo. Y a partir de ese momento la persona tiene, ay pobrecito el hermano, que hay que mostrarle el amor para Cristo. El amor para Cristo ya se le mostró dialogando con él, trayendo otro testigo y citándolo a la iglesia. Cuando una persona se rehúsa a pedir perdón por su falta, la iglesia, escuchen hermanos, esto es importante, la iglesia tiene la obligación de decirle al hermano, tú no eres un convertido, te expulsamos de la iglesia, te expulsamos, palabras serias, es decir, no tenemos comunión más contigo. La persona, por supuesto, está bienvenida, dependiendo de su falta, a venir a la congregación, claro, pero de las bendiciones de ser parte de la iglesia de Cristo, la persona queda excluida en ese punto. Y es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos bien esto, porque una iglesia que no practica la disciplina no puede ser iglesia, no puede ser iglesia. En una iglesia donde no se practica la disciplina, no puede haber el Espíritu del Señor, no puede estar allí, mis queridos hermanos. Entonces el punto es, fíjense ustedes, por tanto, si tu hermano peca contra ti, razona con él, estando vosotros solos, si te oyere,
allí termina todo. Pero si él no te oyere, toma un testigo. Si te escucha, allí termina todo. Si no te escucha, ve y cuéntalo a la iglesia, ve y avergüénzalo, a ver si eso lo mueve al arrepentimiento. Pídele a la iglesia que razone con él, y si los escucha, gloria al Señor, ahí termina todo. Si no los escucha, dice, tenlo por gentil y por publicano. Es decir, nada tengáis que ver con esta persona que, escuchen, que vituperó el nombre de Cristo y se llenó de orgullo al no querer pedir perdón. No puede ser, dice aquí el autor de la escritura, no puede ser posible que una persona que se llame hermano continúe recibiendo las bendiciones que reciben los hermanos en la iglesia cuando esa persona ha despreciado la ternura en el primer llamado, las advertencias en el segundo llamado y la exhortación oficial de la iglesia en el tercer llamado. No puede. Y aquí es, hermano, donde nosotros lamentablemente partimos cobija con los hermanos que no se quieren arrepentir de las faltas que ellos han cometido contra otros hermanos. No puede haber comunión. Los vamos a recibir bien, vamos a estrechar la mano, les vamos a dar la bienvenida, serán bienvenidos, no serán allí, uy, este huele feo, no me junto con él. No, eso lo hacen las sectas, eso lo hacen los testigos de Jehová. Nosotros continuamos mostrando nuestro amor por la persona en desobediencia, pero ya no lo tenemos ni lo tratamos como un hermano. No es invención mía, lo dice la Escritura. Entonces hemos visto el primer punto, cómo tratar al hermano que peca contra usted. Ahora veamos algo un poquito más difícil. ¿Cómo tratar al hermano que peca a menudo contra usted? ¿Cómo tratar con ese tipo de situaciones? Versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El Señor le dice, no te digo, Pedro, que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ese es el punto. Mis amados, aquí es donde debemos hacer una diferencia entre las faltas y los pecados que atenten contra la comunión y el buen funcionamiento de la iglesia. Si yo voy a juzgar cada falta ínfima en ustedes y ustedes van a juzgar cada falta ínfima en mí, esto se convierte en un litigio público aquí. Todos los días tendríamos aquí sesiones de disciplina y yo te llamo y tú me llamas y todo lo demás. No, mis amados hermanos, el amor cubre multitud de pecados, es decir, cuando las faltas cometidas entre hermanos no atentan contra la comunión entre los hermanos, ni atentan contra el testimonio de Cristo en la iglesia, yo debo tener madurez para perdonar la falta del hermano, simplemente para no prestar atención a esas faltas ínfimas y mínimas. Así que nosotros debemos tener también un poquito de piel de cocodrilo, porque si yo me voy a poner emotivo y sentimental, porque el hermano no me saludó, porque el hermano pasó por mí, por al lado mío, porque el hermano me pisó y no me pidió perdón, entonces pues, ¿qué vamos a hacer? No, mis amados hermanos, un poquito de piel de cocodrilo también, de madurez. Nos han ofendido, tenemos que perdonar una y otra y otra y otra vez, y no tener una actitud de voy a contabilizar las veces que el hermano me ha ofendido para después caerle al hermano y recitarle toda la lista de faltas. Eso no lo hacen los cristianos tampoco, mis amados. Entonces, una cosa son las faltas ínfimas, pequeñas, que no atentan contra la relación o la comunión entre hermanos, y que no atentan contra el testimonio de Cristo en la iglesia, y otras son los pecados que sí lo hacen. La primera parte que estudiamos es la parte, el aspecto disciplinario contra aquellos pecados que atenten contra la comunión y la cordialidad entre dos hermanos, o que atenten contra el testimonio de Cristo en la iglesia. Cuando un hermano comete faltas contra nosotros que son ínfimas, debemos, por nuestro amor para con el hermano, simplemente muchas veces
ignorar y no prestar atención a esas cuestiones. Ahora, si usted es una de esas personas súper sensitivas que se ponen enojados o se llenan de motivos cuando el hermano no los saludó, o cuando alguien lo molestó, o cuando alguien dijo cualquier cosita, si usted es una de esas personas, el punto es, debemos pedirle al Señor que nos recuerde la inmensa multitud de pecados que Cristo llevó en la cruz del Calvario y que Cristo nos perdona a diario, pecados que ni siquiera pedimos perdón, porque nos pecamos y muchas veces no nos damos cuenta de las cosas con las que ofendemos a otros. Entonces, de la misma manera que el Señor nos perdona, no 70 veces 7, sino infinito número de veces, de la misma manera, los pecados pequeños que no atentan, repito, contra la paz entre hermanos, contra la comunión entre hermanos y contra el buen funcionamiento de la iglesia como cuerpo del Señor, nosotros los debemos simplemente poner de lado. No debemos buscar levantar una contienda o un proceso disciplinario porque el hermano no me saludó. No, mis amados hermanos, necesitamos madurez, necesitamos crecer un poco más y tener un poquito más, la piel un poquito más gruesa para aguantar también los pecados de los demás, como los demás nos aguantan nuestras propias falencias y nuestra propia multitud de pecados. Entonces, primer punto, ¿cómo tratar el hermano que peca seriamente contra nosotros? Segundo, ¿cómo tratar con el hermano que peca a menudo contra nosotros, pero sus pecados son ínfimos, no atentan en contra de la comunión ni en contra de la iglesia? Y el tercer punto, mis queridos amigos y hermanos, es cómo tratar al hermano que peca grandemente contra usted. ¿Cómo tratar al hermano que peca grandemente contra usted? Amados, y aquí es donde muchas personas tienen dificultad en obedecer a Cristo. ¿Por qué tienen dificultad? Bueno, mis amados hermanos, porque se les olvida de una u otra manera que en la cruz del Calvario Cristo llevó todos sus pecados y sufrió eternamente el castigo que deberían haber llevado las personas. Y a las personas se nos olvida muy a menudo lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo tanto, cuando una persona peca grandemente contra nosotros, nosotros nos creemos como en la potestad, como creemos tener la prerrogativa de no perdonar a la persona porque es que ese pecado fue muy grande, porque es que tocó mi corazón. No, mis amados hermanos, el cristiano siempre está pronto a perdonar no con sentimentalismos, sino a perdonar conforme al modelo trazado por Dios en la Escritura. Así que veamos el tercer punto. El tercer punto es, bueno, ¿qué pasa si mi hermano peca grave y seriamente en contra de nosotros? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a la parábola. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fíjense ustedes, mis amados, que la deuda era inmensa. Tan inmensa que la Escritura nos dice que no tenía cómo pagar. No tenía cómo pagar. Entonces el hombre endeudado, el ofensor, viene donde su Señor y le dice: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero 2 versículos atrás me dice: no tenía cómo pagar, no podía pagar. El amo sabía que el siervo no tenía con qué pagarle, ni siquiera vendiendo a su esposa como esclava, ni a sus hijos, no tenía. Pero el Señor, y esto es lo maravilloso, el Señor, movido a misericordia, miró su estado de miseria, miró su bancarrota, le soltó y no le dijo: oye, cuando tengas me pagas, o me pagas por cuotas. No. Le dijo, y le perdonó la deuda. Se la perdonó. Aquí no hubo condiciones. Mira, entiendo que has ofendido, entiendo que has pecado,
Y la proporción es grande, mis amados. La proporción es grande porque según unas cuentas conservadoras que yo hice, bueno, en otras monedas y basado en otras cosas, hay gente que dice que son millones de millones. Yo simplemente se los pongo de esta manera, en una proporción que lo puedo sustentar. La deuda que tenía este hombre en pesos, en el día de hoy sería más o menos 23 millones de pesos. Y la deuda que la tercera persona le debía al siervo era una deuda de 29,000 pesos. El Señor le perdona una deuda de 29 millones de pesos a alguien que no los habría podido recoger ni vendiéndose a sí mismo, ni vendiendo a su esposa, ni vendiendo a sus hijos, pero él mismo, el descarado cuando fue perdonado, se fue en busca de quien le debía y encontró a uno que le debía 29,000 pesos. Fue perdonado grandemente, 29 millones de pesos, se le perdonó. Se le permitió continuar con su vida, se le permitió gozarse con su esposa, se le permitió regocijarse con sus hijos, pero él no tuvo la misma misericordia que el Señor tuvo con él. Y por 29,000 pesos lo metió a la cárcel. ¿Cuál es el punto, mis amados? El punto es que nosotros los creyentes somos perdonados inmensamente, mucho más de lo que cuentas o matemáticas nos puedan ayudar a entender. ¿Cómo es posible de que no perdonemos los pecados de quienes nos ofenden? ¿Acaso los pecados de quienes te ofenden son más grandes que los pecados que tú has cometido? ¿Acaso el pecado de quien más te ha ofendido en tu vida es más grande de los pecados con los cuales tú has ofendido a otros y a Cristo? La respuesta es no. Por lo tanto, si tú eres un verdadero creyente, siempre debes acordarte de la deuda que saldó Cristo en la cruz del Calvario. Siempre debes tener misericordia, de la misma misericordia que el Señor vio cuando estabas en un estado de miseria. Siempre lo debes hacer. No importa cuán grande sea el pecado que tu hermano cometa en contra tuya, siempre debes tener en cuenta, querido hermano, de que más grande fueron los pecados que el Señor Jesucristo cargó sobre la cruz del Calvario. Si usted ha sido la persona que ha sido ofendida, la orden de Dios es clara: tiene que perdonar, tiene. Nadie puede dar lo que no tiene, pero usted, si es cristiano, claro que sí lo puede dar. Porque usted ha sido perdonado y se le ha conferido gracia para que usted también perdone a otros sus ofensas, sus deudas. Si alguien me pide a mí 50,000 pesos aquí, no los tengo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Pero algo sí tenemos los cristianos y es la gracia del Señor en nuestras vidas. Y es en virtud de la gracia del Señor por la que nosotros podemos perdonar las ofensas de otros. O sea que el Señor no nos está pidiendo nada que no podamos hacer. El Señor simplemente nos está diciendo: oye, yo te concedí la gracia, yo te perdoné los pecados, ahora haz lo que has visto hacerme. Tú me llamas Padre, yo te he perdonado, ahora imita el ejemplo de tu Padre. Ese es el mensaje para con todos nosotros. Imitar a nuestro bendito Padre que ha perdonado multitud de pecados. Así que si eres la parte ofendida, debes perdonar, y yo te insto a que perdones porque tienes la gracia del Señor para hacerlo. Debes perdonar, mi amado, independiente de la magnitud de la ofensa, como en el caso de la parábola, e independiente de la frecuencia de las faltas también. No seas como Pedro, que llevaba una libretica y ¿hasta cuándo, Señor? ¿Ya cuando tache la 7ª vez? No, siempre debes perdonar las faltas menores de los hermanos, y cuando haya una falta mayor, debes tener la disposición de ganar a ese hermano, de evitarle el sufrimiento a ese hermano. Así que, mis amados, esa es el consejo si usted ha sido ofendido.
Pero ¿qué si usted es el que ha ofendido? Mi amado debe pedir perdón a Dios primero. Eso es lo primero que debemos hacer. Si nosotros hemos ofendido y si un hermano nos ha redarguido o si el Espíritu Santo nos ha convencido de que hemos pecado, nosotros lo primero que debemos hacer es recordarnos que hemos ofendido. Antes de haber ofendido a la criatura, hemos ofendido al Creador. Así que debemos pedir perdón a Dios primero, mis amados hermanos, porque el pecar contra uno de sus hijos, hemos pecado también contra aquel quien es su Padre. Entonces pidamos perdón al Señor, dejemos de lado todo orgullo y humillémonos delante de quien hemos ofendido. Ahora debe haber un deseo de no volverlo a hacer más. Porque ¿cuál es el punto de yo venir a pedir perdón a una persona para que la persona ya quede tranquila, y cuando yo en mi corazón tengo el deseo de continuar pecando o continuar ofendiéndolo? Y les voy a poner un ejemplo. Si yo me acerco a la cruz del Calvario y digo: Señor, humillado, adolorido, Señor, te confieso todos mis pecados, pero Señor, el ver cosas inmundas, eso sí yo me lo guardo por allí. ¿Qué perdón yo voy a tener de parte del Señor? ¿Qué perdón yo podré tener cuando yo no tengo el firme deseo de enmendar mis caminos? ¿Qué perdón yo voy a tener? No, mis amados hermanos, lo mismo. Cuando nosotros hemos ofendido a alguien, pidámosle perdón al Señor, roguémosle a nuestro Señor que quebrante nuestros corazones y que nos conceda un sincero arrepentimiento. Debemos tener ese deseo firme de no hacerlo más. ¿Qué significa? Te hago esta pregunta. ¿Qué significa pedir perdón por un pecado contra el hermano si no hay dolor por el dolor, valga la redundancia, que su pecado le ha causado al hermano? Si yo he ofendido al hermano y no siento dolor por ese pecado, por esa ofensa, ¿cuál es el punto entonces de pedir perdón de pecados? No hay punto. Roguémosle al Señor que nos convenza, que nos redarguya, que quebrante nuestros duros corazones, para que nosotros podamos acercarnos al hermano y pedirle perdón conforme al modelo bíblico. ¿Qué significa, le pregunto, pedir perdón por un pecado con el que usted ha ofendido al hermano si no se tiene el firme propósito de no ofenderlo más? Eso es hipocresía. Amados, pida perdón al Señor, pida la gracia del Señor, pida al Espíritu Santo que quebrante su corazón, que cause su corazón, que sienta dolor por el pecado, que le conceda un genuino arrepentimiento y no se arrepienta de una manera incorrecta. Me explico. Si se arrepiente y no pide perdón, aún hay pecado. Es decir, si usted ofendió a esta persona y si usted se arrepiente y siente dolor, pero dice: no le voy a pedir perdón a él, porque él no me va a perdonar, o porque no quiero hablar con él, o porque no, mejor dejo las cosas así. Si ese es el caso, hay perdón, hay pecado, porque aún hay orgullo. Espero que se hayan dado cuenta. Esa es una manera incorrecta de pedir perdón. Ahora, si se pide perdón sin arrepentimiento, hay pecado porque hay falsedad. Cerciorémonos que cuando nos acerquemos a pedirle perdón a una persona, tengamos, mis amados hermanos, un arrepentimiento sincero y un deseo de no ofenderle más. Terminemos entonces diciendo, recordando qué es lo que el Señor ha hecho por su pueblo. Nos ha perdonado los pecados, nos ha perdonado una y otra vez los pecados, y nos ha perdonado pecados inmensos. ¿Se recuerdan de los 3 encabezados de la predicación? Cómo perdonar o cómo tratar con el hermano que peca, cómo tratar con el hermano que nos molesta a menudo y cómo tratar con el pecado grande del hermano. Bueno, veámoslo desde esta perspectiva, mis amados. Cristo nos ha perdonado todos los pecados, Cristo nos ha perdonado una y otra vez los pecados, y Cristo nos ha perdonado los pecados más asquerosos, inmundos y sucios que jamás nosotros hayamos podido cometer. Esto es lo que dice el pasaje: si tu hermano peca contra ti, perdona sus pecados. Sigue el procedimiento:
pero ve con un espíritu perdonador. Ve con un deseo de prometerle que no tendrás más en cuenta su pecado. Si tu hermano peca 7 veces contra ti, ve y perdona sus faltas. Y si tu hermano peca grande y grave y seriamente contra ti, ve y perdona también sus faltas. El punto es, mis amados, no importa la esencia, no importa la frecuencia y no importa el tamaño del pecado, siempre el cristiano, hombre, nos protege, gracias al Señor, del sentimentalismo amoroso de estos días, nos protege, gracias al Señor, el procedimiento escritural, pero siempre debemos tener una actitud humilde y pronta para perdonar las faltas. Señor, ¿cuál va a ser tu respuesta a este día? Señor, mi hermano ha pecado contra ti. Versículo 15 al 17, si tu hermano peca contra ti, ve, redargúyelo, razona, estando ustedes solos, y si te oyere, habrás ganado al hermano. Otra queja puede ser: Señor, es que mi hermano peca mucho contra mí. La Escritura me dice: no te digo que lo perdones 7 veces, sino que lo perdones hasta 70 veces 7. Es decir, que lo perdones las veces que sea necesaria. La última queja es: Señor, este hermano ha pecado grandemente contra mí. Y el Señor nos dice, versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Recordemos pues, hermanos, que si nos llamamos cristianos, hemos sido perdonados, librados de las consecuencias del pecado. Los muchos pecados han sido perdonados y los pecados más horrendos y escandalosos fueron llevados en la cruz del Calvario. Hemos recibido la gracia de Dios por medio de la fe en el Salvador. Demos también a otros gracia, tratémoslos con gracia, con amabilidad, con respeto y siempre prontos, la parte ofendida como la parte ofensora, siempre prontos ambos en buscar la reconciliación y no permitir que el pecado se vaya acrecentando. Demos pues honor y gloria a nuestro Señor por esta palabra. Mis amados, vamos a cantar el himno número 48, antes de tomar la cena, himno 48.